la semana pasada, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció un aumento tanto para el salario familiar como para las asignaciones universales por hijo. Pero otro de los anuncios que hizo y de gran trascendencia tiene que ver con que a partir de ahora las madres son quienes van a cobrar el salario familiar de acuerdo a lo establecido y para evitar diferentes problemáticas que se vienen suscitando, sobre todo en el caso de los reclamos por la cuota alimentaria. El principal aumento fue respecto del salario familiar. Respecto del salario familiar se aumentaron, déjame mirar bien los números, de 3.40 a 4.60 por cada uno de los chicos. Recordemos y diferenciemos bien siempre salario familiar de asignación universal por hijo. Yo siempre se los digo eso. Trabajadores registrados, mamá o papá trabajando con empleo en blanco, van a cobrar 460 pesos por cada uno de los chicos de salario familiar. Las asignaciones universales por hijo también aumentaron a 4.60, pero se pagan hasta 5 hijos. Acuérdense que van a recibir el 80%, el otro 20% es contra la entrega de libreta con las vacunas y la escolaridad al día. Pero volviendo al salario familiar, no solo se aumentaron, sino que además, y ese aumento implica un 35%, sino que además se elevó el tope, lo que provoca una directa inclusión de mayor cantidad de beneficiarios. Antes teníamos un piso de 7.400 pesos para solteros y de 14.000 pesos para grupo familiar. Hoy es 8.400 individual y 16.800 para grupo familiar. Al elevar el piso, entra mayor cantidad de gente como beneficiaria para cobrar el salario familiar. Otra de las características, y por ahí un dato relevante, que puede haber pasado por alto en algunos casos, pero que en otros realmente fue tomado como un gesto, tiene que ver con que el salario familiar va a ser cobrado por las madres de familia. Ahora, independientemente de quién genere el derecho al cobro del salario familiar, esto es, papá únicamente trabajando, únicamente registrado, cobra salario familiar, ¿sí? Si no supera los topes, cobra salario familiar, lo iba a cobrar él en su cuenta, ¿sí? Ahora, con esta modificación que se hizo la semana pasada, lo va a cobrar mamá. ¿Qué implica eso? Eso implica que seguramente va a haber que informar una boca de pago, seguramente va a haber que decir dónde lo va a cobrar la mamá, ¿sí? Eso lo iremos viendo en la medida que recibimos la instrumentación para cómo lo aplicamos. Pero lo interesante de esto es que las mamás que han tenido algún tipo de problemas de la separación de la pareja, viviendo en hogares separados, poco contacto con el papá de los chicos, van a evitarse y van a terminar con ese derroteo de trámites judiciales, de juicios por alimentos, ¿sí? De documentación requerida, de demostrar tenencia y demás. Se terminó.